Son 2 y 5. Prendan sus cámaras. La clase de hoy es la última clase que vamos a dar plano de Packard. Ustedes tendrían que presentar hoy el trabajo para hacer las correcciones y así pueden subirlo al campus virtual. Si está todo bien, si cumple las consignas que les planteé, podemos subirlo y aprobarlo directamente, con lo cual ustedes se van sacando de encima la preocupación del laboratorio. Bueno, ¿me escuchan? Sí, profe. Sí, profe. Bueno, bien. Bien, vayan, ¿quién quiere presentar el trabajo? Así vamos haciendo las correcciones. Otra cosita antes que... Hoy es la última clase, el viernes se presenta el trabajo y la semana que viene estaríamos arrancando ya con la dinámica, la unidad 3, que es dinámica, la partícula. Así que vamos a ver como actividad experimental, vamos a ver las verificaciones de las leyes de Newton. Así que vayan leyendo esa parte, todo lo que es Newton, están tratando de entender lo que es Newton, los cuatro enunciados de Newton, así que Gómez Barrios. Profe, Sí. disculpe, le hago una consulta. ¿Esta es la última clase definitiva? ¿No puedo entrar a otra clase para preguntarle alguna cosa si es que me está quedando una pequeña duda? No, sí, puede entrar el miércoles, el jueves y el viernes, pero Le digo porque estoy empezando a hacer los cálculos, ¿vio? El proyecto primero, modelo matemático, pues se me imposibilitó por otras razones hacer antes. Y sé que se entrega el viernes y voy a llegar, pero por eso, porque recién hoy estoy empezando. Tengo una no duda, importa. tengo una duda de la parábola dibujada en mi hoja, que después Bueno, le presento si quiere. sí, ya lo vamos a revisar. Bien. Bien, ¿quién va a presentar? ¿Quién quiere presentar? Le habilito la cámara. ¿Puedo yo, profe? Sí, Miguel. Sí, a mí ya me queda lo último nomás, pero quiero saber si hice bien hasta ahora. Bien, Miguel, bien. No hay problema, Miguelito. Ahí se ve, profe. Sí. Bien, acá, bueno, esto es de la introducción, los objetivos que fui... Miguel, lee la introducción, por favor. puse que la introducción se va a dividir en dos partes, así como nos explicó ustedes, en la gráfica, en la cual vamos a analizar la curva realizada por la pelotita que lanzamos, y la segunda, que es la analítica teórica, que realizaremos los cálculos en base a lo observado anteriormente en la parte anterior del trabajo. Y para cerrar la conclusión de esta actividad, realizaremos tres funciones con los valores analíticos obtenidos. ¿Qué más? ¿Qué Que más? son estos tres. Bueno, Bueno, después los objetivos, que espera un puse que es poquito. Espera, la Miguel. rodadura de una esfera sobre un plano inclinado, al cual llamamos Subí un plano de Packard. poquitito. Miguel, subí un poquito, quiero leer lo que pusiste. ¿Cómo? Quiero que leer un poquito. Ahí, los gráficos 1 y 3 nos permitirán que los gráficos 1, 3, si no tenés los gráficos ahí, Miguel. Acá puse, esto es 1, 2 y 3. Está bien, pero acá está como función, no como gráfico. Como Claro, conclusión, pero un gráfico en base a esta función. o sea, vos te digo, como conclusión de esta actividad experimental realizaremos tres funciones con los valores analíticos. Y ahí vos definís las funciones, pero no definís el gráfico. Claro, pero con la conclusión recién está esto, profe. Por eso, eh, para mí acá no está bien claro lo que está bueno, porque después, o sea, acá, el tema es acá, lo que pusiste acá está bien,
¿Está? Pero acá los gráficos 1 y 3 nos permitirán ver, en algún lugar tenés que decir que con estas funciones vas a graficar las cosas. ¿Está? ¿Entendés lo Sí, que te digo o no? sí, ¿Está? sí. ¿Me entendés, Miguelito? Sí, sí, después lo cambio. O sea, mejorar el texto acá, porque si no entra como que vos ya estás, tienes los gráficos ahí acá, y vos no estás acá. Vos acá estás poniendo funciones, nada más. ¿Eh? O en base a estas funciones vas a graficar tres curvas. ¿Eh? Sí, se realizarán un gráfico en cada una de ellas. En cada una de ellas. Bien. ¿Que van a representar qué cosa, Miguel? Escribí ahí que van a representar cada cosa. O sea, ¿qué, vas a qué te van a representar cada una de estas gráficas? Y según lo que puse acá, pondría esto acá arriba. Espera un poquito, quiero ver. Los gráficos nos permitirán ver qué tipo de movimiento estamos tratando. Un movimiento que es acelerado, o sea que el gráfico 1, distancia, nos da una parábola, el gráfico 3, velocidad, nos da una recta, que son las que rigen de tipo de movimiento. Este texto no está muy bien armado, Miguel. Tenés que darle un poquito, retocarlo un poco Sí, al sí, profe, pues lo modifico. ¿Mm? Por otro lado, dice el gráfico 2 será una recta la que estará representada por una función y, pero vos estás poniendo la función acá de vuelta a i por t cuadrado. ¿Cómo va a ser una recta si esta función, acá como lo tenés, está expresado con un término elevado a la potencia? Sí, igual, profe, eso no es definitorio, estaba viendo nomás, pero no lo voy a poner. No, ponerlo porque es importante como vos vas a desarrollarlo. Está bien, todo lo que pongas, siempre le dije, Miguel, que todo lo que ustedes pongan eh, al, en la introducción te va a ayudar después a hacer todo el desarrollo del método científico. ¿Está? En todo caso, revisarlo y mejorarlo a esto nomás, no lo voy a sacar. Bien, avanzá, Miguel, con los objetivos. Sí, léelo, Miguel. Léelo, Miguel, léelo así, los compañeros te Estudiar la van. rodadura de la esfera, la cual va a estar sobre el plano de Packard. Después analizaremos el movimiento que realiza en el plano, que es sobre el eje X, que es el MRU, y sobre el eje Y, el MRV. Comprobar experimentalmente la composición de los dos movimientos que mencioné. La resultante de los dos movimientos, uno uniforme, que es el eje X, y el otro el variado, que es el eje Y, con trayectorias perpendiculares entre sí, que es lo que después se grafica. Estudiar experimentalmente la curva descrita por la esfera y descubrir los valores característicos que tendrá el movimiento, que es el espacio, la velocidad y la aceleración. Comprobar por cálculo teórico la validez de la ecuación en la trayectoria para el movimiento compuesto estudiado y analizar el grado de la similitud de los valores obtenidos y entre el método gráfico y el teórico analítico. Ahí nomás. Espera, Miguel, volvé un poquito para atrás. Ahí está. Ahí estás poniendo dos cosas. Estudiar la rodadura en esfera sobre un plano inclinado, llamado plano, y después estudiar frente la curva descrita por la esfera y descubrir los valores característicos que tendrá el movimiento. Acá en estas dos, si bien esto estaba en el apunte, estas dos te está diciendo prácticamente lo mismo. ¿Está? Nada más que en esta hace relación para nombrar al plano de Packard y en esta hace alusión a la característica del movimiento. Yo pondría esta primero de todo, esta la pondría primero de todo. En todo caso, ahí. Y en todo caso, sacar todo esto de vuelta y ponerlo, en todo caso, la que se llamará plano de Packard, como vos quieras. Pero si no estás redundando en los objetivos, ¿m? Sí. Porque acá, yo lo que quiero resaltar acá, fíjate acá, y acá tengo otra cosa importante.
Yo pondría después de eso, analizar cinemáticamente el movimiento en el plano. Cierto movimiento está compuesto. Analizar cinemática el movimiento en el plano. La que nosotros vamos a considerar, lo que ustedes van a considerar, que se va a desarrollar con un movimiento uniforme y un movimiento durable. ¿Qué es lo importante cuando decís esto poner como objetivo que después vas a comprobar? Te pregunto a vos o a toda la clase, ¿eh? No sé si entienden, chicos, lo que estoy preguntando. A ver, Miguel. ¿Puede repetir la pregunta, profe, por favor? La pregunta es acá cuando pones analizar cinemáticamente el movimiento en el plano, ciertos movimientos están compuestos por movimiento rectilíneo uniforme y movimiento rectilíneo uniforme variado. ¿Qué es lo importante cuando definís estas dos cuestiones como objetivo? ¿Qué es lo importante? Poner la fórmula que se va a usar. Exacto. Poner la fórmula que se va a usar. ¿Cuál sería? ¿Cuáles son las fórmulas que se van a usar? ¿Cuáles son, Naya? ¿Qué es lo importante que decimos acá? Que en el movimiento rectilíneo uniforme, ¿qué es lo importante para nosotros? Naya o cualquiera. ¿Qué es para el movimiento? ¿Qué es lo importante? La fórmula del espacio, la velocidad y la aceleración. Bien, Tomás. ¿Y de ahí qué es lo importante? De eso que está definiendo. ¿Qué es lo importante ahí? Aceleración, la curva que hace. No, antes que eso, cuando definiste las fórmulas, ¿qué fórmulas definiste ahí? ¿Qué La fórmula? fórmula del espacio, La espacio en función del tiempo. sí. ¿Y la Después velocidad? el para movimiento rectilíneo uniforme, que la velocidad X o del eje de las X es constante. Es Nunca constante. varía. Eso lo para Tomás, eso es lo importante. Eso es lo importante, que estás considerando para el movimiento rectilíneo uniforme que la velocidad es constante, por lo tanto la aceleración es igual a cero. Eso es lo que Y ustedes para están el, por explicar. Y cuando esté analizando el movimiento rectilíneo uniforme, ¿qué es lo importante de determinar? La aceleración el va... uniformemente La variado, la aceleración aceleración es constante. constante. Esas son las cosas que ustedes van a comprobar con la actividad experimental, que van a comprobar ahora con lo que ustedes están diciendo. Entonces, es importante, o lo definen acá como el objetivo, o lo definen más arriba en la introducción. ¿Está? Uno de los dos lados tienen que definir, porque eso es lo que ustedes van a verificar. Primero, prácticamente ustedes definen que la velocidad en el eje X, el movimiento, la velocidad va a ser constante. O sea, eso es lo que ustedes definen. Pero en el eje Y no lo definen ustedes. En el eje de Y es una consecuencia que van a tener, como una consecuencia de lo que está sucediendo al plano. Porque ¿qué es lo constante que van a tener en el eje Y, en realidad? La aceleración ¿De qué? tangencial. ¿La aceleración de qué? La aceleración respecto al eje Y. ¿De qué? ¿Qué es Era la constante? gravedad. La La, gravedad es constante. La gravedad es constante. Como consecuencia que la gravedad es constante y que está afectando al cuerpo que se está desplazando, que en realidad nosotros estamos considerando qué cosa el cuerpo. ¿Como qué lo estamos considerando? Una partícula. Como una partícula. Entonces, mira Miguelito, para más arriba en tu introducción, en algún lugar tenés que poner que vos estás analizando todo esto al cuerpo como una partícula. ¿Por qué te digo esto? ¿Por qué digo que ustedes están analizando esto como una partícula? A ver, Facundo.
¿Qué cosa me va a restringir eso? ¿O qué cosa me va a limitar eso? ¿O qué cosa va a suceder porque la estoy considerando como una partícula? ¿Qué no voy a tener? ¿Qué no está considerando cuando la bolilla está rodando? Puede ser el rozamiento con El el rozamiento. plano. Claro, no va a estar considerando. ¿Y qué otra cosa importante no va a estar considerando en el análisis? ¿Qué otra cosa no va a estar? El peso de la bolita de acero. Más que el peso, ¿qué? ¿Cómo se llama eso? No es peso, ¿qué? La masa. La masa. Entonces, eso es importante cuando ustedes hagan la introducción, que están analizando al cuerpo como una partícula. Entonces, eso ya de por sí ya nos está diciendo, sí, listo, rozamiento fuera, no lo vemos. La masa no lo consideramos, está para el análisis. Entonces, estas son las cosas, por eso siempre le digo que nosotros estamos estudiando la física y tienen unidades, digamos, y las unidades entre una y otra son correlativas, digamos, hasta un cierto punto. Entonces, por ejemplo, la unidad 1, pues, acuérdense que la unidad 1 nos daba todos los conceptos de introducción a la física. La unidad 2, estábamos viendo cinemática. La unidad 3, vamos a ver dinámica. Dinámica no es más que la cinemática donde consideramos la masa, porque fuerza es igual a masa por aceleración. ¿Está? Ustedes ya lo están viendo, eso sí ya lo saben. Entonces, eso es un poco lo que tiene que dejar reflejado acá, en la introducción. ¿Mm? Bien. Seguí, Miguel. Bueno. El objeto. Objeto a lanzar, perfecto. Aquí presento mi objeto con una bolilla, está bien. ¿Qué bolilla es, Miguel, eso? ¿De qué es? ¿Qué bolilla es? Cerámica. Cerámica. Está bien. ¿Por qué pusiste que sea? ¿Por qué le pregunto eso que sea cerámica o no? ¿Cerámica, metálica o qué? ¿Por qué? Porque de última, si bien no estamos considerando la masa, pero va a influir, si yo hago caer esta misma bolilla, las mismas dimensiones, pero tipo ping-pong, ¿quién va a tener mayor velocidad? Y la ¿Quién más va a tener pesada, mayor velocidad? profe. La más pesada, la que tiene mayor masa. Entonces es importante visualizar eso, en esta experiencia. Si bien no estamos considerando a la masa, no la estamos considerando, pero sí va a influir en nuestros desarrollos, en nuestros conceptos de lo que estamos estudiando. Bien, seguí, Miguelito. Bien, en medida del plano, perfecto. Supongo, Miguel, que no habrás corregido eso, ¿no? Que te dije que el lanzador tiene que estar... Sí, corregí. Ah, bien, Sí, sí. bien. Bueno, avanza. Seguí, Miguel, seguí. Lanzador. Bien. Seguí. Perfecto. Seguí. La hoja cuadriculada, método científico. Bien. Bien, método científico. Para llevar a cabo la actividad experimental, han aplicado método científico, observación. ¿Qué observaste, Miguel? Sí. A ver, léelo, Miguel. Léelo, Miguel. Sí, se trabó todo lo que pasa. No. Que primero vamos a observar la curva que ha formado la bolita y en base a esto determinaremos la velocidad de caída de la bola, la velocidad inicial de la misma y su aceleración. Y una vez sabido estos datos podemos proceder a la hipótesis. Bueno, seguí. Acá le saqué foto a la curva y acá estamos de cerca. A ver, déjame mirar eso, déjame ver eso, Miguel, quiero ver. Sí, pongo esta porque esta está más de lejos y no se ve mucho. Puse esta que son más de cerca los puntos. Sí, pará un poquito ahí, Miguel, que quiero ver. Esta, a ver, no sé si yo te corregí ya o no. La primera esta no, me parece que esté bien, ¿eh? Miguel. Sí, profe, usted me dijo que era esta y sobre el punto este se ponía hacia abajo las I, hacia la... No, estoy hablando de esto ya, Miguel, de esto estoy hablando. No veo.
acá tenés tu vector, este es tu vector tangente, este que está acá, y este tiene que ser normal, Miguel, y este no es normal. Tiene que ser normal ahí. Pero no era que había que trazar una perpendicular. ¿Sí? Y bueno, yo tracé la perpendicular del vector tangente sobre el eje X, perpendicular a la aceleración acá, que vale 4 centímetros. Te pregunto, Lo Miguel, hice perpendicular. ¿este vector es perpendicular a este? ¿A la tangente? No era que... A ver. Estos están bien, Miguel, ¿eh? Estos dos que están, Tiene que... están bien, pero este me parece que no está bien, Miguel, este. ¿Cuál? No veo. El primero, Este. ese. ¿Estos también? Esos están bien hechos, Miguel. Sí, Este lo que yo me hice fue parece- trazar acá, está esta, que hice perpendicular a esta, y ahí al unirlos tracé esta, que fue la... Hay algo que me parece medio raro ahí, pero no sé. Sí, lo que yo hice fue perpendicular a esta tangente, la bajé, la hice perpendicular, y cuando chocó acá, punto con punto, después tracé acá este y me quedó así. Claro, porque este tiene que ser paralela a este, digamos. Este es paralela ahí. O ahí, no sé qué sé yo, ahí. Ahí más o menos. Y este, para mí este es ahí. No sé, pero... O sea, no tengo para poder controlártelo bien, digamos, pero me parece que... Profe, lo que vos decís es que debería ser más cerradito, tipo el Me triángulo parece que debe rectángulo. ser más cerrado, sí, sí, sí. Me parece que... Algo así lo tengo yo, no sé si está bien. A ver si puedo Y ahora lo mostrar por vamos la a ver. cámara. Sí, lo vemos. Pero este está bien. Lo que me extraña es que estos dos están bien hechos. Fíjate bien, Miguel, a ver. Miralo Sí, bien pero con yo, detalle. a ver, Miralo bien con detalle. Lo otro sí. Este está bien hecho y esto está bien hecho. ¿Tenés otro punto más, Miguel? sí, acá O, tengo los otros más abajo. a ver. Tendrían que ser de igual ángulo. Tiene que ser de igual ángulo, claro. Este ángulo es igual a este otro ángulo, digamos. Ve, acá está bien hecho. Claro, claro, pero si le coinciden primero los ángulos, debería estar bien también. Claro, tendría que estar bien. Por eso. Pero bueno, no, capaz que yo lo veo mal por la foto, ¿no? Pero me parecía que ahí no Sí, lo veía bien. profe, Pero yo esto sí hice el esto lo método veo hice bien. igual para todos, que fue trazar la paralela. Ujú. Este vale 4 centímetros, la aceleración, al igual que esta. Tracé la paralela y cuando choca punto con punto, trazo la normal. Hice igual en todos. Bien. Normal por el punto, este por el punto. Sí, Ujú. sí, pero hice igual en todos. Primero tracé la perpendicular, en todos hice lo mismo. Bueno, Y bueno, acá determiné la velocidad de caída de la ola, la velocidad inicial y la sí, aceleración. sí, seguir, Miguel. Ujú. Bien, bien. Avanzar. Bien. La hipótesis no sé bien qué ponerle, profe, no, Y por eso te no. decía yo, Miguel, por eso te decía yo el tema de especificar porque ¿qué es lo que estamos verificando nosotros acá? Vos lo pusiste más arriba en tu análisis gráfico y analítico que pusiste ahí. Que ¿Qué la es lo que vamos a aceleración era verificar? constante. ¿Eh? Que 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 la la aceleración es aceleración se constante. mantiene que la constante en aceleración todo se el tiempo. mantiene constante, claro. Eso es lo que vamos a verificar como Claro, la hipótesis. aceleración en Y y la velocidad en X. Claro, en X. ¿Qué es eso? O sea, cuando vos enunciaste un montón de cosas que pusiste como objetivos, no tenías que poner tanto objetivo, clarito, tu objetivo principal eh, es, era descomponer el movimiento que tenés, la curva que te dejó la bolilla al rodar sobre el plano inclinado, en dos movimientos. Y esos dos movimientos lo vas a poner como consideración de que uno era rectilíneo, uno vas a considerar que la velocidad es constante, porque definís que la velocidad va a ser constante, y el otro que es tu aceleración va a ser constante. Son las dos cosas que vas a definir. ¿Está? Entonces, la hipótesis es que en el eje Y, vos, fíjate vos que vos tomaste
para el eje X, un vector B sub 0X que va a ser constante a lo largo de todos. Estás haciendo cumplir una condición de la hipótesis que va a ser que tu velocidad sea constante. Pero cuando determinás tu aceleración o cuando vas al eje Y, vos te das cuenta que tu velocidad no es constante. Por lo tanto, si tu velocidad no es constante, lo que va a tener que ser constante es tu aceleración. Y eso es lo que vas a verificar como hipótesis. Que la aceleración, que tu aceleración es constante, y eso es lo que vas a demostrar a través de tu método analítico que vas a hacer. ¿Está? ¿Me entendiste más o menos, Miguel? Y es todo lo que voy a hacer, después es todo lo que voy a hacer como desarrollo. La experimentación, vos tenés ahí que vos pusiste tu método gráfico, sacá las escalas, eso está bien lo que hiciste. ¿Ven? Acá, Miguel, acá, esto es por centímetro, si no te va a quedar, bueno, sí, está bien, te va a quedar igual, cuando vos hagas la, está bien. Está bien, pero acá me mirar un poquito los valores, Miguel, déjame mirar un poco los valores, van creciendo, va creciendo, sí señor, a su NI va disminuyendo, pero a su TI va creciendo, sí, está bien. Y los ángulos van creciendo a medida. Y acá puse los cálculos, cómo todos los cálculos. Sí, seguimos. Para cada punto. Para cada punto. Su coordenada, perfecto, aquí haya puesto la coordenada donde está analizando. Bien. Y los valores. Perfecto, sí, perfecto. ¿Sí? Y esto es la planilla del cálculo del método analítico teórico. Método analítico teórico. Está. Bien. Te dio muy bajo el B-switch. ¿Por qué te dio tan bajo el B-switch, Miguel? ¿Dónde? El B sub 0i. A ver cómo sacaste. Porque tenés 28,11. A ver. ¿Te da 0,15? ¿Te da 0,15 ahí el KM? Sí, la suma de todo me da 0,15. Pero el KM es promedio. Ah, ¿es promedio? Claro. ¿No era sumatoria? Claro. Es una sumatoria. Fíjate bien en el apunte, va a ver. Porque vos tenés 0,4, tenés 0,04 más 0,02 más 0,03 más 0,03 más 0,03. Te da 0,15 dividido 5. 0,03 por 2 te da 0,06. Y entonces tenés 2,37 con 0,8 dividido, ¿cuánto dijimos? 0,06 dijimos. 62,85 me da más o menos, Miguel. Para profe. 62,85, sí. Ahora corrijo todos los cálculos. Bueno, y ahí se te corrige, ahí se cambia todo, porque cambias acá cambiar el tiempo. Ahí está. El método, ¿qué te permite el método analítico ver que en el método gráfico no lo podés ver? ¿Qué te permite? A ver, le pregunto a todos, ¿qué te permite el método gráfico calcular que el método analítico te permite calcular que el método gráfico no te lo permite hacer? A ver, a todos le pregunté. Y todos los errores, profe, que se pueden llevar. No, Ignacio. ¿Qué es lo que te permite? Fíjate ahí. ¿El tiempo puede ser? El tiempo, claro, el tiempo. ¿El tiempo cuánto es? Fíjate, ¿cuánto estamos? Subí un poquito, Miguel, quiero ver el tiempo. Fuiste calculando. ¿Te da 0,07? Sí. ¿No se modifica? Con el valor de Acá velocidad. Te da 5, Dios, no se modificó. Claro, sí, ya cambié. Ajá. Ya hice con el nuevo valor. 0,07. O sea, estamos hablando,
¿Ustedes pueden medir ese tiempo con el método gráfico? No. No, No. imposible. Imposible cuando solamente aplicando el tracker pueden determinar estos tiempos. Porque ustedes van a ver con el tracker, van a ver las distintas ¿cómo decir? Sucesiones de láminas de segundo a segundo que vos podés determinar. Entonces, si determinaste tus coordenadas, como tenés acá, 1 y 5, podés determinar en esa coordenada qué tiempo pasó. Pero eso lo visualiza quién, a través de algo continuo, digamos. Pero, entonces, en el método analítico es eso. O sea, eso es lo que le permite a ustedes hacer todos esos análisis. ¿Se entiende lo que digo? Bien. Seguí, Miguel, después seguí corrigiendo. Sí, ahí corrijo todo. Bueno, acá están todos los cálculos que fui haciendo. Sí, seguí, Y después de Miguel. esto, no entendí en la parte gráfica que hay que hacer. Y bueno, la parte gráfica es la que vos pusiste arriba, Miguel. Vos ahí tenés que graficar, vas a tener que graficar las 3 curvas que dijiste. Y en función de t, y en función de t cuadrado, y velocidad en función de t. Claro, aplicando con un cuadro de valores hago. Aplicando un cuadro de valores. ¿De dónde sale ese cuadro de valores? Sale del método analítico. Claro, de los tiempos estos que fui sacando. De los tiempos, claro. Entonces está haciendo este tiempo contra esta columna. La columna de las Y, no de las X. ¿Está? Entonces, ¿Este tiempo con cuál? No, me perdí. Con este. Con la No. de las Y. Está marcando, profe, porque no veo. Espera. Con este. Claro, con este. Claro, voy reemplazando los valores. Claro, vos tenés que hacer Y y T. Está la primera. Y la segunda gráfica es T cuadrado. ¿Está? Y la tercera gráfica es B sub I, o sea, T y B sub I. ¿Está? Esa es la tercera gráfica. Entonces vos vas a tener, con esta I en función de T, vas a tener la parábola. Porque acá tenés segundo y acá tenés centímetro. Cuando haces al cuadrado ¿qué vas a tener? Va a tener segundo al cuadrado acá y acá va a tener centímetro. Siempre representa esta recta que va a ser una cosa así. ¿Qué te va a representar esta recta? Acá tenés la aceleración. ¿La qué? La aceleración. Igual que esta otra, que hace tiempo y velocidad. Eso y también te va a dar una recta con esta otra. Entonces, tiempo y esta. Entonces, con esto vos tenés, lo que estamos diciendo que vos ponías ahí era que teníamos la condición de tomar la ecuación I igual a un medio de A sub I por T cuadrado. Donde T cuadrado la consideramos después igual a Z, la transformamos en una ecuación lineal. Claro, este valor, al ser elevado al cuadrado, te va a 0,047 por 7, 49. O sea, te hace más chico todavía. Al hacerte más chico ese valor, entonces esta curva tiende a hacerse una recta. Y eso es lo que estamos diciendo. Por eso es que decimos que esto va a ser constante. ¿Está? ¿Está, Miguel? Sí, profe. Bien. Entonces, y ahí, una vez que haces eso, mirás entonces qué valor sacás de la pendiente de esta recta y la comparás con este A sub I. Este sería el A sub I. Este sería el A sub I que lo hallamos, porque vos lo trajiste de arriba, que es el A sub I. Sí. Este sería el A sub I práctico. Sí, acá arriba está. De ahí, es el A sub I práctico, porque lo sacaste de la parte práctica. Acá. Exactamente. Y vos vas a comparar, ahora subir Miguel, ahora vas a comparar con el A sub I que vas a sacar de esta curva que está acá. ¿Del A sub I cuál?
de esta. Porque esta curva, esta recta me representan las aceleraciones. Entonces, donde yo voy a decir que la pendiente de esta recta, 2 veces la pendiente de esta recta es el valor de A sub I. 2 veces la pendiente va a ser igual al valor del A sub I teórico. ¿Está? A sub I teórico. ¿Qué es el A sub I teórico? ¿Podría repetir, profe, lo último que dijo que me perdí? A ver. ¿De la pendiente? A ver, pero voy a borrar todo esto porque si no, no se puede trabajar así con tanta... Lo que vos tenés que comparar es, este A sub I, ustedes tienen que comparar este A sub I práctico, que lo traen del método gráfico, contra el A sub I teórico que van a sacar. ¿Cómo van a sacar el A sub I teórico? Lo van a sacar de hacer la gráfica t cuadrado y en función de t cuadrado. Sí. Que era, te va, esto, esta es la anterior, era t, te daba una parábola. Al hacer t cuadrado, se transforma en una recta. Una recta, sí. Por eso que decimos, en la teoría decía, que t cuadrado lo hacemos igual a z. ¿Está? Entonces te queda i igual a un medio de a sub i por z. Esto no es una ecuación lineal, matemáticamente, es una ecuación lineal. Entonces, esta ecuación va a ser esta que está acá, la de t cuadrado. Sí. Entonces, esta recta, ¿qué representa? ¿A qué representa? A la aceleración. A la aceleración. Entonces, si yo paso este miembro a este lado, me va a quedar que 2 veces i es igual a sub i. Pero i, ¿qué es? I va a ser la pendiente de la recta. O sea, la pendiente de la recta es que si yo tomo 2 puntos, este, voy a llamar delta i, y este que está acá, entre este punto, le voy a llamar delta t. Entonces, voy a borrar esto para que no les confunda. Borrar esto. Entonces voy a decir 2 veces a sub i va a ser igual a 2 veces la pendiente, que va a ser igual a ¿qué? A 2 por, y acá voy a multiplicar delta i sobre delta z. Y delta i, ¿qué es? Es este punto menos este punto. O sea, que acá me va a quedar 2, que yo lo voy a sacar de estos puntos analizando. O es este, o es el tiempo, ¿no? Este es el método gráfico. Claro, sí, bajo más. Hay que bajarlo. Está. Ahí. Estoy hablando de este tiempo elevado al cuadrado y este b sub i, digamos. Entonces, entre este y este finalizando. Sí. Entonces, delta i va a ser igual. Si estoy analizando, si yo analizo entre el punto 1 y el punto 5, yo hago la diferencia entre este valor y este valor. Entre este valor y este valor. De esa manera, yo voy a sacar la pendiente. Multiplicado por 2, me va a dar el valor de A sub i. Ese valor de A sub i tiene que ser aproximadamente igual al valor que yo había determinado acá. Método gráfico. Si son aproximadamente iguales, quiere decir que el método está cumpliendo la condición que nosotros pusimos, que la aceleración
¿Ya? Sí. Puede ocurrir varias cosas, puede ocurrir. Puede ocurrir que la pendiente le sea así, ahí y ahí, o ahí, le cambie, no le sea tan recta esto. Eso es lo que puede ocurrir. Por eso es que yo le pido por lo menos cuatro puntos como mínimo para poder analizarlo. ¿Mm? Porque si es mejor con 2 puntos, no me da una pendiente. Entonces, yo tengo una pendiente acá y tengo otra pendiente ahí. Entonces, ¿en cuál de las dos pendientes se me está cumpliendo que la aceleración es constante? Eso es lo que vamos a ver, analizar, estudiarlo a la gráfica. Lo que vamos a estudiar fundamentalmente en esta parte de la cinemática, con este ejercicio, son los gráficos. Cómo trabajan los gráficos, cómo influyen los gráficos. ¿Estamos? Y de esa manera concluimos. ¿Entendiste, Miguel? Sí, profe, ahora te lo hago. Bueno, muy bien. Profe, ¿Sí? los gráficos, ¿quiere que lo hagamos en hoja como usted nos pasó o lo hacemos en algún programa para que quede más preciso? Mira, yo para ¿está? Si no te da un margen ahí de... Pues eso depende del graficador y la forma en que ustedes están usando esos métodos. Si quieren usarlo, no tengo ningún problema, Lourdes. Pero, ojo, Profesor, tiene que estar bien especificado cada cosa que están haciendo. Para Ok, mí, profe. mejor. ¿Mm? profe, ¿Estamos? Gracias. ¿puedo Sí. compartirle la foto de mi gráfico? Así puedo empezar a hacer el trabajo. Y así me corrige que está Bueno, mal y que está bien. a ver. Este es mi gráfico que saqué. Al final hice Miguel, nomás el experimento y le pinté con una témpera roja aguada a mi pelota. Y mi pelota es una viola bueno, de acá, desodorante. Esa. pero hay un problemita. Espera, Sí, déjame ver una cosa. Esta recta, Stefan, a ver, esta recta, ¿cuánto tenía acá? ¿Y cuánto tenía acá? disculpe. Allá arriba. Sí, A ver, ahí lo mido. Lo tengo acá la hoja. Arriba tengo uno aproximadamente 2,86, o sea, 2,6, 2,8 centímetros. y abajo, Abajo de espacio tengo unos 6,7 más o menos. 1,6, No, 6,7 de espacio. así. Sí, ¿y acá arriba No cuánto entiendo. tenés? ¿Usted me está diciendo lo largo o lo alto? La Acá, medida. ahí estoy marcando. Ah, ok. No, sí, eso está todo bien, profe. La foto nomás salió cortada. ¿Cuánto? Sí le marqué un espacio de 5 y 4 más o menos. Sí, total, todos son ¿Y de acá una línea abajo? recta. 5, ¿Y acá abajo? 4, sí, sí. Porque pareciera que La- pareciera que acá es más largo que acá. Que yo no, tengo no, no, acá. es la foto. Es la foto está torcida, profe. Para Ah, que se vea bien los números y las líneas, saqué así. Pero después obviamente voy a sacar una bien, que se vea todo bien. sí, para Disculpe, mí profe. tendría que ser esto, acá tiene que haber 90 grados entre este eje y este eje, acá tiene que haber 90 grados. No puede ser Cla- esto. no, claro, profe, Tendría que estar esta no es la así. foto final que voy a ocupar. Sí, sí es, No, no, a ver, le explico, si es 90 grados, solamente que la foto la saqué así torcida para que se lea lo que quiero mostrarle, las bueno, líneas. está bien, está bien. Por eso le preguntaba hoy a Miguel cómo construyó el primer gráfico, porque yo lo veía muy como este, digamos. Bueno, hay Uy, otra cosa que disculpe. acá
no cumpliste la condición que yo te puse, era el tema de usar 4 centímetros acá y acá, ¿cuánto usaste? ¿1? Sí, eso, por eso presenté No, acá. Yo no, no sé la medida que no, tenía que no. ocupar en los vectores, por eso. Y yo le dije que sea homogéneo el dibujo. Por lo tanto, cuando si usas 4 para el dibujo acá, 4 centímetros, también tiene que ser 4 para la aceleración. Claro, ahí está. Eso tenía la consulta. Otra consulta, yo tengo que poner los datos acá, por ejemplo, lo de los ángulos, ¿o no? De ¿Sí? cada... No, Sí, no, acá, ahí pone, acá lo que podés poner es B sub I1, B sub I2, B sub I, pero con buena letra, bien marcado, ordenado, ok. está muy desordenado. Sí, sí, Y sí, estos son vectores, ¿está? claro, Constructivamente está bien, pero para mí no es comparable, no es comparable en el dibujo este triángulo de aceleraciones contra este triángulo de velocidades. Por eso yo claro, digo que si tienen un valor de escala para la velocidad en horizontal y uno para la vertical, tienen que ser iguales para que puedan comparar, para que puedan ver, para que puedan analizar. No es un bien, capricho, se puede hacer lo que vos hiciste, pero no te claro. va a representar lo que yo quiero que ustedes analicen, lo que ustedes visualicen. ¿Está? ¿Qué es lo que Sí, sucede? sí, sí. Bien, ¿Está? entonces, Bueno, borro, borro lo y hago de nuevo la experimentación, entonces, profesor, ¿o qué? O sea, tengo que sí, borrar todos sí, los sí. vectores y lo hice a virome. Bien, entonces ocupo Después la misma también, escala. Estefan, también le dije a ustedes, a todas las veces le dije, déjenme un margen de 2,5 por lo menos y de 2 también acá arriba. ¿Está? Sí, Entonces, arriba, arriba sí respeté ese. Lo que no sabía de la izquierda sí tenía que ocupar. y sí, también, para que te dé una receta. 1, 2, 3, 4, 5, y te da bien 5 puntos, así que bajale un poquito más para que vos puedas graficar ahí por lo menos. ¿Estamos? Bien, voy a tratar de acomodar el plano Ahí para tendría que que ser. salga. Fíjate, fíjate que se acomode como para que puedas ver Muy bien, un profesor. buen trabajo. ¿Sí? Estos son vectores, Ok. son vectores, chicos, son vectores, todos son vectores. ¿Sí? Bien, Bueno, profe, eso es todo por hoy. bien, bien, deja de compartir entonces. Bien, a ver, alguien quien haya completado mejor, a ver, otro que quiera consultar. Profe, yo le quiero hacer una consulta con el tema de la rampa, Ajá, no del plano, sino de la rampa. sí, Vio que usted en la parte teórica nos dio una fórmula para sacar el ángulo alfa. sí. Mira, el arco seno de la altura sobre, esperen, acá tengo, de la altura sobre la longitud de la rampa. Sí. Ojo, Bueno, la rampa no, esa era la fórmula que leí es del lanzador, no de la rampa. El ángulo de la rampa yo lo había dado con el goniómetro. El ángulo alfa lo medí con el goniómetro. Lo que yo le dije que a ustedes que podían hacer es medir, bajar un aplicativo, te dije, bajar un aplicativo de un API acá que te mide ángulos. Entonces, con el aplicativo que tienen en el celular, ustedes tranquilamente pueden medir ese ángulo poniéndole sobre el plano, así, a ver si el plano lo pongo sobre el plano y te tira el valor del ángulo en grados, minutos y segundos. Hay varios aplicativos que pueden ver. bueno, y mi duda era que nosotros tenemos que hacer disculpe, el lanzador a base de esa fórmula, porque yo, por ejemplo, fui haciendo pruebas y en base a eso hice el ángulo del lanzador. Y después cuando me encuentro con esa fórmula dije, bueno, reemplazo con los datos, que yo tengo 8 centímetros de longitud de lanzador y 3,5 de altura del lanzador, pero me tira otro ángulo. Sí, sí, ¿Cuál de los dos tira otro ocuparía? ángulo. ¿El que yo utilicé o el que me da la fórmula? Que no varía mucho tampoco, pero le pregunto igual. Tiene que ser el que te represente la realidad
mejor la realidad, Francisco. El que te represente mejor la realidad de lo que estás teniendo. Está, profe, ¿Me gracias. entendés lo que te digo o no? Sí, sí, sí. ¿Me entendés lo que te digo o no? ¿Mm? A ver, ¿vos tenés algo para mostrar, Francisco, o no? No tengo en Windows porque tengo todo acá anotado en hojas, profe, porque tengo que pasar al link ahora. Bueno, está. Bien. ¿Otro? ¿Quién otro más va a presentar? Mayra, ¿cómo anduviste? Mayra. Mayra, ¿me escuchás? Profe, Mayra está hablando, pero no se la escucha. Tipo, se No, ve que no se la mueve la escucha. boca, pero no sale Sí, sonido. sí. No se la escucha, Mayra. Mayra, ¿no se te escucha? Dice que no le anda el micrófono al parecer, profe. Ah, bueno, bueno, bueno. Bien. Lourdes, ¿vos querés presentar? Sí, profe, no hay Bueno, problema. No sé si se ve, profe, ya. sí, bueno, a ver. Sí, sí. Introducción, Lourdes, introducción. Sí, yo tengo que ir completando eso. Lo que tengo ahora es más que nada como base Bueno, y léelo un poquito, Lourdes. Léelo un poco. en el siguiente informe voy a exponer la realización de la actividad experimental número 2, cinemática del punto, donde veremos la rodadura de una esfera sobre un plano inclinado, al que usualmente se denominó plano de Packard, analizar cinemáticamente el movimiento en el plano. Y ahí vi que le tengo que agregar nomás que también es movimiento de partícula, como le dijo Eso. a Miguel. Y también vi que tomé algunas A notas de lo que ver. le tengo que ir agregando. Sí. Hay otra cosa que Miguel tampoco nos agregó, que es, por ejemplo, en qué sistema estamos trabajando. ¿En qué sistema estamos trabajando? EGS, ¿Eh? ¿En qué sistema vamos a trabajar? CGS, CGS, sistema, exactamente. El sistema internacional, el CGS, que es centímetro, gramo, segundo. ¿Está? Eso también tiene que poner. ¿Está? Ujú. Porque Ok, en el profe. anterior trabajamos con milímetros. ¿Sí? Y acá estamos trabajando con centímetros. Estamos definiendo la unidad que estamos trabajando. Todo eso va en parte de la introducción, para obviar después, no aclarar tantas... entonces, ya sabemos cómo tenemos que trabajar. ¿Mm? Ok, Está profe. bien. Objetivos. A ver, el Ese objeto. lo copié del que usted nos pasó. Ajá. Chicos, traten de no copiar tanto No, sí, por eso le digo que lo copié a ese para tenerlo en mente, pero lo tengo que ir cambiando ahora. Eso, esto es más o Exacto, menos cómo va. exacto, exacto. Lo que yo quiero es que ustedes piensen y pongan con sus palabras, con su conocimiento, con lo que entendieron, quiero que pongan. No que sigan la pauta, copiar que yo les di. Es un apunte, chicos, es un apunte. Yo cuando hice el apunte, eso me fui dando idea para armarles a ustedes la cuestión, digamos. ¿Está? Pero bueno, le fui Sí, lo voy. cambiando y a lo largo de todos estos años fui cambiando un montón de veces las guías, digamos. ¿Sí? Le fui dando distintos conceptos, distintos. Siempre hablamos de lo mismo, pero dándoles distintas formas, digamos. ¿Sí? Bien. ¿Qué más? Léele, por favor.
Un objeto, ahí tiene que decir esfera de vidrio, que se desplaza por un plano inclinado, el cual es un fenómeno, y tiene infinitas posibilidades de desplazamiento en función a la pendiente que toma el plano. Tomando, Estamos hablando bien cuando para Lourdes, sí, estamos hablando bien cuando decimos desplazamiento. En cinemática, ¿qué es desplazamiento para nosotros? El concepto de desplazamiento. ¿Cuál es el concepto de desplazamiento en cinemática para nosotros? ¿Estamos analizando el desplazamiento nosotros o estamos analizando otra cosa? no estamos analizando la caída que va a tener por el plano, el recorrido que va a tener. Lourdes, no tengas miedo en decir las cosas. Si te equivocas, acá estamos para corregirnos. Estamos analizando qué cosa vamos a Sí. analizar. No, sí. ¿Qué es lo que vamos a analizar? El recorrido, el movimiento. El recorrido. Ese recorrido, ¿cómo se denomina? Tiro oblicuo. No. ¿Cómo se denomina el recorrido? ¿Caída libre? No, tampoco. No, pero no. ¿Cómo se denomina el recorrido? trayectoria. Trayectoria. Ahí lo puso, Mayra lo puso en el chat. La trayectoria, entonces. Un objeto, más que esfera metálica, un objeto que nosotros estamos considerando como partícula, si querías ponerlo ahí, que no lo ponga allá arriba, ahí, fíjate. Por eso le digo, tiene que ver mucho el texto cuando ustedes escriban. ¿Ahora se me escucha? Sí, sí. Ah, ahí está. Bien. A ver, No. Anda para atrás, Lourdes. Quiero leer lo que pusiste ahí, Lourdes. Acá, un objeto, esfera metálica. ¿Ah? Si vos estás hablando acá, un objeto, esfera metálica, no la estás considerando como partícula. No, sí, por eso le digo que de Todos hacer los estos cambios. conceptos, chicos, todos esos conceptos ustedes tienen que ponerla acá en rojo, acá donde pusiste desplazamiento, corregir, no corrijo, ahora simplemente acordate después para hacer las correcciones. Acá donde está desplazamiento, ponerlo en rojo, en todo caso. Sí, profe, ya lo anoté. Tomamos con referencia el plano con dos ejes. Este también es más parte del objeto. ¿Qué sería este? Esto que estaban tomando como referencia en el plano los dos ejes ortogonales. ¿Qué sería esto ya? ¿Objeto cuál es? Objeto es el papel, objeto es el plano, objeto es la bolita. Esos son los objetos. Ojo con este párrafo. Sí, profe. Ojo con este párrafo. Ubicarlo en otro lugar a este párrafo. Eso lo puede ubicar ya en la observación, en todo caso. Seguí avanzando, Lourdes. Ahí, así la posición que tiene, para un poquito, Lourdes. ¿Vos me mandaste esto en el WhatsApp? ¿Yo te corregí esto, Lourdes, o no? ¿Qué cosa, profe? La posición del lanzador. Ah, ¿cómo está encima de la hoja, me está diciendo? No, está bien eso que esté encima de la hoja, pero ¿cómo está con respecto al plano? ¿Qué tipo de movimiento estamos analizando al comienzo nosotros? ¿Qué tipo de movimiento es el que estamos analizando? Movimiento rectilíneo. No, nosotros definimos el movimiento rectilíneo, pues damos las características. Pero ¿qué es cuando la bola sale del cartón acá del lanzador? ¿Con qué concepto sale? ¿De qué movimiento? Tiro horizontal. O caída libre también, puede ser, cualquiera de los dos. ¿Está?
Bien, entonces, si este lanzador tiene que estar derecho hacia acá, junto con el plano, digamos, el plano está ahí, este es el borde y la dirección del lanzador tiene que estar paralelo. ¿Mm? Bien. Seguí, Lourdes. Objetivo, a ver. Estudiar la rodadura de esferas de un plano inclinado, al que usualmente denominamos plano de Packard. Esto está copiado del apunte. ¿Mm? Llegar a determinar la aceleración y velocidad de mi esfera, descomponiendo el movimiento, comprobar mi hipótesis y plasmar los datos obtenidos de la manera gráfica y analítica. ¿No? En función de lo que hablábamos hace un ratito, Lourdes, retocá un poco tus objetivos. ¿Estamos? Sí, profe. Lee, por favor, Lourdes, lee, no, nada que yo lea. Yo no quiero leer, Lourdes. Sos vos la que tenés que exponerlo yo. ¿Quiere que lea los objetivos? ¿Sí? Estudiar la rodadura de una esfera sobre un plano inclinado, cual usualmente se denomina plano de Packard, poder llegar a determinar la aceleración y velocidad de mi esfera, descomponiendo el movimiento, comprobar mi hipótesis y plasmar los datos obtenidos de manera gráfica y analítica. Bien. Está bien, pero reformulá un poquito tus objetivos. ¿Mm? Sí, profe. La hipótesis, La hipótesis, comprobar si la aceleración y la velocidad de mi esfera en un plano inclinado, con la ayuda del plano de Packard, es constante. fíjate que estás repitiendo, fíjate que en el texto, cuando hablas siempre repetiste Plano de Packard. plano de Packard, ya lo dijiste anteriormente, ya sabemos de qué estamos hablando. Entonces, ojo con cómo construyen su hipótesis. Comprobar si la aceleración y la velocidad de la esfera, si la velocidad de la partícula, porque acá ya estamos hablando de la partícula ya, o si no, en un plano inclinado, con la ayuda del plano Packard, es constante. No, vamos a comprobar que es constante. Vamos a comprobar si la aceleración y la velocidad es constante. Eso es lo que vamos a comprobar. ¿Mm? Y para ello nos vamos a fundamentar en qué. Y vos no lo pusiste acá. En ningún lado pusiste en qué te vas a fundamentar para decir que es constante. No lo escribiste ni en tu objetivo, ni lo escribiste en la introducción. ¿Me entendés lo que digo, Lourdes? Si usted está queriendo decir qué es lo que yo voy a hacer, o sea, todo el procedimiento que voy a hacer después de la experimentación para comprobar si la aceleración y la velocidad es constante. Los cálculos, los gráficos y todo eso. No te estoy diciendo eso, te estoy diciendo lo primero. O sea, ¿en qué vas a fundamentar que tu aceleración y tu velocidad es constante? ¿En qué vas a fundamentar esos conceptos? En la fórmula de los dos movimientos, profe. Claro, en la fórmula de los dos movimientos, es que lo dijimos recién cuando estábamos hablando con el trabajo de Miguel, que el espacio, que la velocidad es espacio sobre tiempo, y que en el movimiento rectilíneo uniforme, la velocidad es constante. Y en el movimiento uniforme variado, ¿quién es constante? La aceleración. Esas dos son las condiciones de la formulación de la hipótesis. Pero depende muchas veces cómo lo planteen, cómo lo escriban ustedes. Por ahí están escribiendo cosas que no tienen fundamentos de dónde tomar, que sacan de la galera y lo escriben. Eso es lo que yo le estoy corrigiendo. ¿Mm? ¿Entendiste, Lourdes? Sí, A profe. ver, ¿me entendí o no? Si no te explico de vuelta, decime. No entendí. Bueno, seguí, a ver, vamos a seguir con tu... Después que la formulación de la hipótesis que pusiste, la experimentación, ¿sí?
Léelo. No dije que yo lea. Ustedes son las que exponen. El primer paso que realizará el alumno, esto igual lo dejé para mí, lo tengo que ir cambiando. ¿Por qué escribí el primer paso que realizará el alumno si sos vos el Por eso le alumno? digo, profe, por eso le digo que yo mientras hacía el trabajo, yo puse esto acá para ir guiándome mientras lo iba haciendo. Ah, bueno, bueno. Pero Está yo lo bien. tengo que sacar porque esto es lo que yo hice, cómo lo hice Claro, nomás. exacto, es lo que vos hiciste, eso es lo que yo quiero. ¿Está? Claro, Bueno, sí. bueno, avanzando, avanzando. Así seguimos corrigiendo. Bien. No sé si ahí se ve bien. Bien, ahí se ve, pero ¿qué pasó? Bueno, lo que no se ve bien, Lourdes, es eh, lo que no se ve bien es los A su I. No, sé. Los A su I no se ve bien. No, sí, es que no los pasé a tinta porque quería preguntarle si así como están bien. ¿Podés agrandar la imagen para que yo pueda ver mejor? Sí, estoy intentando eso. A ver, espere, se me fue. Ahí. Bueno, Si así como están bien. ahí se ve mejor, ahí se ve mejor. Ahí, déjalo ahí. Esto está bien. Estos son, acordate que son vectores, ¿está? Son Sí, vectores. Por lo tanto, tienen las eh, flechitas, son chiquitas, pero les agrando igual la bueno, parte de la flecha. y acá este es así, este cierra acá, ¿está? Porque es suma de vectores o descomposición de vectores, ¿está? O sea, si este Sí, es el vector, vos vas, este más este te da este vector, ¿está? Y en este sí, caso nosotros teníamos este vector y teníamos la dirección tangente. Entonces por esto trazábamos la paralela al eje Y, con lo cual me determinaba el vector B sub I y B sub T cuando, o sea, tenía este vector que lo iba a componer en este y en este. Está bien, las gráficas están bien, ¿está? Los vectores están bien, el graficado está bien. Pasarlo en ok, tinta profe. nomás, Entonces ahí sí, lo voy a pasar a tinta. pasarlo en tinta y escribir bien los subíndices que tiene cada uno. ¿Mm? Sí, profe. Bien, cálculo gráfico, a ver, sí, determinación del vector B sub I, está bien, bueno, Sí, seguí, ahí seguí, está su. determinación de... Esto copiaron, traten de poner en sus palabras, no copien ustedes tal cual está en el apunte, no transcriban el apunte, hagan lo que ustedes bien, lo que ustedes analizan. ¿Está? Bien, seguí, Sí, seguí profe. avanzando. Espera un poquito ahí. Acá tenés mal esto. ¿Qué es esto en segundo? No, no, profe. Acá. Es 13, centímetros sobre segundo sobre centímetro. ¿Está? Sobre centímetros, sí. Eso es la hoja acá. Bien. Acá está mal otra vez. ¿Eh? Sí, Oh, sí, ahí lo voy a cambiar. y acá también está mal. Sí, Y sí, acá eso es lo hice centímetros así. sobre segundo al cuadrado sobre centímetro. ¿Está? Acá también. Bien. Seguí. Y ahí ya calculaste. A ver, déjame ver tu planilla ahí. Bien. Esto está mal. Este gráfico está mal. Esto está mal. No puede ser que tenga estos valores de velocidad. Profe, esos son en centímetros. Ah, sí, son en centímetros. Bueno, y Lo esto no. puse, Ah, claro. es una planilla anexa. Sí, Entonces, sí. primero va esto y después va esto. Entonces, ¿está? Ah, bueno, lo voy a poner así. Siempre la planilla resumen. Por lo tanto, este va primero como una ayuda para determinar los valores. Perfecto. Pero lo ponga así, así armado. Uno mira así de Ok, principio y se da cuenta. Y escribí que esta planilla y que una y que es otra. sí, Bien, profe. seguí, seguí Lourdes, seguí. Método analítico, está bien. ¿Cómo sacaste los valores? 58, para un poquito, Ujú. 0,03. Sacaste el promedio. Con este valor sí, con todo más o menos ese valor. 13,
va creciendo el tiempo, crece también, disminuye, este crece también, constante, este va disminuyendo y este va a ir creciendo, sí, está bien. Los rayos, bien, seguí, avanzá, Lourdes, está bien, Bueno, profe. Acá puse las avanzá. fórmulas, pero no sé si ponerlas acá o en un anexo. Eso lo puedes poner en anexo, salvo que vos agarra y lo calcule directamente, ponga un punto, dos puntos como ejemplo y lo mande al anexo, digamos, mandás un anexo, eso. Porque son fórmulas que te aplicaste para resolverlo, nada más. ¿Está? Claro. Análisis de Bueno, la- yo tampoco hice los gráficos, o sea, los quería ver cómo era porque no me acordaba bien cómo era que tenías que hacerlo, pero lo voy a hacer cuando terminemos la clase. Bueno, ¿me lo Y entendiste más o profe, menos con lo que no, sí, hablamos recién sí, con Miguel? sí lo Bueno, entendí. bien, Profe, una sí, pregunta más. En sí. la conclusión, lo único que yo más o menos entonces tendría que poner es que la velocidad y la aceleración son constantes. Eso es lo único que tendría que poner en mi conclusión. Sí. Podés analizar las planillas, tanto la planilla del método gráfico como la planilla del método analítico. También podés analizarla. ¿Qué Ok, analizarías ahí? ¿Qué analizarías? ¿Qué te demuestra esas planillas? ¿Qué te demuestran? Por eso te estaba mirando recién. ¿Cómo crece la velocidad tangencial? ¿Cómo crece la velocidad B sub I en la dirección del eje Y? ¿Cómo crecen las aceleraciones? ¿Está? Eso, todo eso te dicen. Y finalmente podés relatar lo que verificamos, que la aceleración sea constante. ¿Mm? Bien, eso puedes poner en tu gráfico, en tu conclusión. bueno, profe. Bien. Bien, otro más. ¿Quién más hizo? Mayra, ¿pudiste arreglar tu micrófono? Sí, ¿se me escucha ahora? Ahora se te escucha, Mayra. Sí, hice el trabajo, profe, me falta nada más la conclusión y pasar en limpio los cálculos. Bueno, ¿Le a ver. comparto? Sí, sí, ahí te dice para que compartas. A ver. Ahí está. Chicos, estuve corrigiendo, ayer estuve corrigiendo el parcial. Estoy medio decepcionado, con el tema de la primera, el primer problemita del primer parcial. Re fácil era, re fácil. ¿Qué pasó? Profe, yo con ese parcial no me acordaba, a la hora de hacer la parte esa de metrología, yo no me acordaba eh, cómo se escribía analíticamente la fórmula, entonces yo la escribía en forma coloquial. No sé Pero, si cuenta como válido, pero, o sea, traté de que se entendiese lo mejor posible. pero a ver, le quiero, antes que Magda continúe, yo le quiero comentar dos o tres cositas. Primero de todo, en el parcial te daba unas pautas de cómo hacer el parcial. ¿Y por qué ustedes no siguieron esas pautas? Se fueron directamente al cálculo. La mayoría se fue directamente al cálculo, al modelo matemático. A ver, el ejercicio decía, a continuación se propone una serie de preguntas que no es necesario buscar una respuesta para cada una, sino que sirvan de orientación para ayudar a desarrollar cada uno de los ítems, los cuales nos deben explicar la aplicación de los conceptos físicos de la resolución del ejercicio. Dice, fundamentos, esquema, modelos matemáticos, resolución y conclusión. ¿Qué pondrían de fundamentos para el primer ejercicio?
Estoy hablando de metrología, del parcial. ¿Qué pondrían de fundamentos? ¿Se acuerdan del ejercicio o no? ¿Se acuerdan? Yo no me acuerdo qué puse de fundamento. Hablaba de un operador que debe determinar la masa de una esfera de madera, por lo que decide realizar 15 mediciones con una balanza electrónica, idénticas condiciones experimentales. Los datos obtenidos se listan en las siguientes tablas. Determinen su valor medio, su error medio cuadrático, e informe el resultado, el punto B y el punto C, que representa el error cuadrático. Eran 3 puntos. Pero no ves que yo cuando le dije fundamentos, esquemas, modelo matemático, resolución y conclusión, ¿qué estamos aplicando para resolver eso? Método científico. Método científico, chicos, me cansé de decirle. Cuando le digo en los fundamentos, es lo que yo le digo, la introducción del trabajo. ¿Está? Eso es lo que le digo, la introducción, ¿de qué se trataba? O sea, cuando le digo los fundamentos, ¿de qué se trataba el ejercicio este de resolución? ¿Qué tendrían que escribir ustedes ahí? Yo, como fundamento, si no me equivoco, había hecho una introducción a lo que fue el laboratorio de física en sí y la temática que era metrología. Y ahí introduje a lo que era la Sí, tabla de los valores. exacto. Este es un fundamento de que es una de las partes de los fundamentos del cual va a basarnos, digamos. Está utilizando una balanza electrónica que tiene una apreciación de 0,001 gramos. O sea, y como esquema, ¿qué harían como esquema? El esquema era una bolita, era una esfera de madera, y pesarla, es un esquema para que ustedes vean cómo se grafica. El modelo matemático, ¿cuál era el modelo matemático a utilizar? La teoría de error. La teoría de Esa error, era. sí. Entonces, uno de los fundamentos también es poner eso, se resuelve esto a través de la teoría de error. Y la resolución, bueno, ustedes fueron directamente a resolver el problema con el desarrollo matemático del ejercicio. Por eso siempre le digo, una cosa son el modelo matemático, una cosa es el modelo físico, una cosa es la resolución matemática, las ecuaciones matemáticas. Todos esos conceptos usted tiene que tener para poder ir resolviendo. ¿Está? Y que después te dé más chico, más grande, no. En la resolución, ¿qué había que tener en cuenta? Te dice ahí, a la hora de resolver el ejercicio, dice, cuidado con los tratamientos de las unidades y las cifras significativas. Recién le dije a ustedes en la introducción, ¿en qué sistema estamos trabajando? Sistema internacional. ¿Qué unidad? CGS, no MKS. Entonces, todas esas cosas tienen que ver puesto. ¿Ustedes en qué sistema estaban trabajando? Iban a trabajar acá. En gramos, en CGS, no en MKS. Todas esas son las cosas que tienen que poner. Están tratando de resolver matemáticamente todo y no tratan de ver el problema en sí. Bien, por eso insisto, chicos, insisto en la forma en que están. Ustedes quieren ir derecho a resolver algo matemático. Matemático va a salir después de que ustedes lo tengan en la cabeza, qué sucede físicamente, qué sucede, cómo lo interpretaron al trabajo. Después empiezan a ver las consignas. Cuando le decía recién a Miguel el tema de qué escribió, pone las funciones, pero no me está diciendo qué representa. Esa es una función así como está. Es una función. No me dice que sea gráfica. Es gráfica cuando vos la tienes en la gráfica. Pero si no es solamente una función, podés seguir analizando como una función matemática y nada más, pero no como una función gráfica. Todo eso cambia. Bien, Mayra, te dejo para que ponga. Dale. Ahí se ve mi pantalla.
Sí. Bueno, como introducción, fui anotando un par de cosas que usted fue corrigiendo y puse: este informe trata sobre la actividad experimental número 2, cinemática del punto, donde vamos a realizar primeramente la imitación de un plano inclinado denominado plano de Packard con materiales reciclados para utilizarlo como base para el lanzamiento de una bola metálica sobre una hoja cuadriculada que va a describir una curva paisada, y sobre dicha curva se realizarán distintos cálculos de los puntos tanto gráficos como analíticos. Y ahí me faltaría poner que la esfera es tomada Sí, como partícula y no se considera rozamiento de la masa. sí, que lo podés poner acá adelante ya, mira, porque acá ya lo podés poner. Porque si este tema se trata del actividad experimental número 2, cinemática al punto, donde estamos tratando a los cuerpos como una partícula. Y la vez, eso ya la ves. Entonces, eso es lo que yo decía, cómo hagan y acomoden sus textos. Y de acuerdo a eso le va a permitir después tener ustedes elasticidad para escribir sus enunciados, escribir su razonamiento, escribir sus deducciones, todas estas cosas. Bien. Seguí. No me decís nada en qué sistema estás trabajando. Eso del sistema yo lo puse, pero lo puse en la experimentación. No, no importa, yo lo que quería por ahí, depende de donde vos los quieras poner, el tema es que esté, que figure en En la algún momento. experimentación puse: para realizar este Bien, experimento defino como mi está bien, sistema Mayra, unidad no digo el nada, CGS. está bien, Mayra, no digo nada, está bien, no digo nada. No te enojes. Bueno, Después, como bueno, objetivo, sí copié, bueno, no copié, pero sí usé la estructura de lo que decía en el apunte. sí, pero fíjense, yo di un montón de pautas ahí, pero en realidad, ¿qué es lo que más me interesa de todo esto? Que podamos comprobar que la aceleración y la velocidad son constantes. Como objetivo, ¿ya? Que después vos lo Sería vas a el ratificar. principal. Y después, ¿dónde lo vas a ratificar bien? ¿Dónde lo vas a puntual? ¿Dónde vaya el hueso? Cuando definís la formulación de la hipótesis. Ajá. Sí, en ¿Está? la hipótesis puse. ¿Está? Lo que le quería preguntar era si como objeto de estudio solamente tomamos la esfera, porque el plano lo usamos como base, pero no lo analizamos al plano. ¿Está? Por eso. Pero sigue siendo parte del objeto de estudio, sigue siendo ¿Sí? parte de los objetos de todo lo que estás estudiando. ¿Está? Ok. Si bien es la esfera, pero también es el plano, también es la hoja. ¿Estamos? Son los objetos que está analizando. ¿Mm? Bueno, después como Nada más, observación, que no confunda, Magda, que no confunda como el trabajo anterior de metodología, que nuestro objeto sí era algo específico, que era un tubo o un cilindro. Ahí sí estaba definido un solo objeto de precisión. Acá tenemos varios, digamos. Tenemos la bolita de acero, la esfera de acero, tenemos el plano. ¿Está? bueno, sí. Doble- Entonces todo lo que puse acá del plano lo tendría que poner en objeto. ah, ¿Qué instrumento de medición utilizaste? Una regla y ¿Está un puesto? transportador. ¿Está puesto? No, eso no. Bien. Si falta, eso también va. ¿Está? Que son los objetos o instrumentos. ¿Eh? Hay una chica de química que me hizo todo un análisis de la teoría de error para hacer, porque utilizó, o sea, cuando tomó sus medidas, determinó su verdadero valor de su hoja, determinó el verdadero valor de cada pieza que hizo, por ejemplo. Y está bien, está perfecto. ¿Está? Porque ella utilizó el calibre para hacer las mediciones de la bolita y también para medir el lanzador. ¿Mm? Por eso yo le decía, ¿cómo mediste con el transportador? ¿Qué mediste con el transportador? No, en realidad intenté medir el ángulo, pero
para comprobar si lo que había hecho con el cálculo analítico estaba bien. Está bien. En este cálculo analítico que vos estás haciendo, ¿estás dando en grados, minutos y segundos? Grados y minutos, porque usted había dicho que eran dos lugares después de la coma decimal, entonces yo pensé que había que analizarlo hasta minutos nada más. No, no porque va a ir... ¿Tendría que ir los segundos también? Claro, porque es un cálculo, este es un cálculo. ¿Está? Okay. Si no estás restringiendo tus segundos en el grado ahí, estás cometiendo un error ahí. ¿Estamos? Bueno. El valor que lo sacás por cálculo. Por eso te decía recién que una compañera de otra carrera hizo ese análisis, pero utilizando la teoría de error. Por lo tanto, ella cuando determina el verdadero valor de cada cosa. Okay. Ustedes están suponiendo acá que el valor que están tomando son valores verdaderos de cada Claro. medición que hagan. Y están olvidando el error que tienen. Ustedes saben que todas... Entonces, sí o sí lo tendría que hacer porque mi instrumento de medición no fue de precisión, digamos. Sí, se están tomando con gruesos errores, están analizando con gruesos errores, digamos. Están analizando en centímetros, pero no están viendo las décimas y las milésimas de centímetro. Sí. Las milésimas de centímetro son las que te causan incertidumbre. ¿Estamos? Todas esas cosas es para que ustedes recuerden lo que vimos en el práctico anterior. Bien, digamos. Este plano lo construí con un compañero y lo hicimos con materiales reciclados. Bien. Ahí puse... ¿Dónde lo hiciste que pusiste con un compañero? No, eso lo puse que realizamos, pero no aclaré que puse con un compañero. Yo creo que deberías poner en algún lugar, porque yo voy a volver a ver este gráfico, entonces voy a decir, a la mierda, por esto se copiaron. No, el gráfico nos salió bastante diferente. No, estoy hablando del plano. De ese, Entonces ya presto cuidado y atención. Vamos a ver acá. Sí, acá puse, bueno, ahora lo aclaré. Bien. Después puse el lanzador, como lo hice. Y acá puse datos del plano y datos del lanzador y me faltarían los datos de la hoja. ¿40 centímetros justo tiene la hoja? No, el plano. El plano lo medí con una cinta métrica. ¿Y tiene 40 exacto? Sí, lo sacamos de un tablero de dibujo técnico. ¿Y tiene los 40 exactos? Sí, tenía los 40. Bueno, según nuestros cálculos, pero tendría que determinar el error. No, tendrías que poner acá, a ver, cifras significativas. ¿Qué te faltaría? Coma, cero. ¿Estamos? Entonces ahí estás diciendo que tu medida no es solamente de 40 exactos, sino que también va a tener un valor que no lo estás midiendo y estás considerando que va a tener una incertidumbre. ¿Estamos? Sí. Bien. Concepto de cifra significativa. Bien. Y en observación, en cuanto al objeto de estudio, no sabía si poner esto o no, pero lo puse que la esfera metálica no presenta deformaciones y el tipo de metal es de acero. ¿Y eso dónde eso en la observación, no? Lo pusiste acá en la observación. Sí, en observación. Sí, bueno. ¿Qué pasaría si tiene abolladura? Y cambiaría la trayectoria que va a describir, afectaría. Exactamente. No sería una trayectoria ideal como la que se está citando, sino va a tener saltito o va a tener... Fíjense cuando muchas veces pegan una hoja con otra, fíjense cuando pegan una hoja con otra, si no la ponen bien al lado y una encimada arriba y la ponen, por ejemplo, donde viene la pelotita sobre la otra, hace un pequeño salto, y ese salto se genera en este espacio diferente. ¿Les nos pasó pasó eso y tuvimos que volver a hacer. Es como que la curva está discontinua. Sí. Mayra,
Es como que la curva está discontinua. ¿Eh? Sí, como que parecía que como que se cortaba la curva. Y como que no es continua. O sea, no es solamente que nos da el rastro, sino que hay como un saltito que aparece muchas veces. ¿Eh? Entonces, ojo con eso. Todo eso significa eso. No es entonces una curva continua como la que estamos analizando. Sí. Chicos, este método tiene muchísimas variables para mirar e interpretarla. ¿Estamos? Bien. Seguí entonces. Dale, María. ¿Cómo disculpe. formulas? Sí, Quería sí, preguntar ¿quién algo. habla? Yo, Franco Varela, quería Sí. consultarle todas esas variables que usted dijo, que fue nombrando, digamos. Estaría bueno que nosotros las pongamos en la conclusión, ¿no? Sí, por supuesto. Todo eso tienen que poner, todo lo que ustedes visualizaron, todo lo que ustedes vieron, todo lo que ustedes pudieron, tienen que escribirlo, tienen que expresarlo de una u otra manera. ¿Está? Es la única forma en que ustedes tienen para empezar a pensar en la investigación o análisis aplicando el método científico. Le va a abrir la cabeza. ¿Estamos? ¿Mm? Eso es lo que yo quiero. No quiero que se hagan, no quiero que sean rígidos con respecto a lo que estamos haciendo. Y una cosa de eso fue el parcial. El grueso, yo le digo, yo corregí 78 exámenes, corregí. Bien desarrollado, 5 chicos, 5 alumnos. Lo demás, ninguno desarrolló el trabajo como dice la guía que estaba prevista acá, que es lo que nosotros le pedíamos aplicando el método científico. Y fíjense, chicos, el mismo método se aplicó a lo que yo decía a ustedes en metrología, pero también está aplicado a cinemática. Entonces, cuando se le dice los fundamentos, es cuando ustedes están viendo la teoría que tanto por ahí le cuesta escribir o leerla o interpretarla. ¿Mm? Bien, seguimos, Mayra. Formulación de la hipótesis. Puse la idea principal de este trabajo es corroborar mediante el método analítico y el método gráfico que la aceleración a lo largo de la trayectoria analizada desde el eje Y es constante y que la velocidad analizada desde el eje X también es constante. Para determinar esto me baso en las ecuaciones de ambos movimientos, MRU y MRV. Bien, pero acá pone, agregale, Mayra, acá, coma, acá, acá, coma, que tu velocidad es constante. Y que tu aceleración es igual a 0. Y que acá la aceleración es constante. ¿Está? Y acá también tenés que agregar que el espacio era igual a qué? A Y, a X, que va a ser que 0, más ¿qué? Velocidad inicial. Por T más un medio de A por T al cuadrado. ¿Estamos? Lo que pasa es que nosotros este término no lo vamos a tener. Solamente vamos a tener este término y este término. Pero como la velocidad es constante, también desaparece. Entonces solamente me queda un medio de A por T al cuadrado. Todas estas son las condiciones que vamos a estar analizando. ¿Está, Mayra? Sí. Agregarlos. Bien. Después, esto le quería preguntar. Sí. Usted para el primer trabajo había dicho que tenía parte A o de campo y parte B o de gabinete. Sí. Para este trabajo, ¿cuál sería la parte A y la parte B? La parte A sigue siendo la de campo, siempre la experimentación, digamos. Esa es la parte A, digamos. Sería cuando graficamos Y hacen el gráfico, todo eso. Y que también sigue siendo parte de la parte B, digamos. ¿Está? Por eso digo, no se esquematicen, no se esquematicen. Yo le puse eso para ayudarte acá.
En la experimentación, prácticamente toda la experimentación esta ustedes la hacen en gabinete, digamos, no lo hacen en un laboratorio, ni lo hacen, lo van a hacer prácticamente en gabinete, digamos. Lo que acá podés poner es separar la experimentación, lo que es propiamente la experimentación de lo que usted hiciste, lo del lanzamiento, y la otra es el trabajo matemático el desarrollo matemático de esa experimentación. ¿Está? La otra parte de 2 sería el desarrollo matemático de la experimentación. Y ahí sí entras a deducir todas las cuestiones. Para eso deducís la C, que es la parte A, toda esta parte lo podés sacar porque con datos que vos ya lo tenías, lo estás arrastrando de tu hoja de trabajo, tu hoja de datos. ¿Estamos? Sí. Como antes de poner todo esto, puse que para realizar este experimento defino como mi sistema de unidad el CGS. Ahí está. Y que antes de empezar a trabajar gráficamente debo darle un punto de referencia a la gráfica para que esto se convierta en trayectoria. El sistema internacional, el sistema internacional, el CGS, el sistema internacional, el CGS. Dentro de esto, el CGS. Bien. Puse, antes de empezar a trabajar gráficamente, debo darle un punto de referencia a la gráfica para que ésta se convierta en trayectoria. Está bien. Para eso voy a trazar los ejes de coordenada X e Y a partir del primer punto que toca la esfera en la hoja. Muy bien, muy bien, muy bien. Donde la partícula toca la hoja ya. ¿Estamos? Bien. Después hice el primer cálculo, fue el ángulo que forma el plano con la horizontal de la mesa de trabajo. El ángulo de lanzamiento. Y con estos ángulos podemos determinar la velocidad con la que toca el primer punto en la hoja, la velocidad en X que será constante y la aceleración en Y que también será constante. Y ahí hice los cálculos de cada uno. Bueno. Sí. Métele nomás. Y para realizar el método gráfico y plasmar los vectores hay que determinar una escala para representarlos en la hoja. Es la escala de velocidad y la escala de aceleración. Y le quería preguntar esto, ¿la hoja de datos se toma como, el gráfico se toma como hoja de datos? Sí, la puedes tomar como hoja. Este es el gráfico que... Dejar plano ya ahí, esperar, está bien hecho eso está bien. Está bien. X1, X2, poner en centímetros, acá también, qué valores tiene, en centímetros. Acá tengo que poner cuánto vale cada uno, ¿no? No, si querés no, porque en realidad te conviene poner por el hecho de que después vos tenés directamente los valores. Acá por eso le decía dejar de 2 a 3 centímetros para poner acá el valor valor numérico de ISU1, ISU2, ISU3, ISU4, ISU5. ¿Está? Okay. Lo mismo acá, 5, 10, 15, para que sepa que es así. Está bien. Este punto lo iba a analizar y lo terminé descartando porque no me daba el espacio para hacer los 5 centímetros acá. Perfecto, está bien. Bueno, está bien. Después hice la planilla del cálculo, pero me faltó copiar acá los cálculos que hice. Bueno. Sí, yo te pedía que pongas porque si no aparece el número así tan... Sí, lo iba a poner, pero lo tengo en una hoja. Ojo con este valor, espera un poquito, ojo con este valor que estás sacando de B sub F, el de F, muy bajo es. No cometiste un error, este valor de 21-28. Mostrame este valor, este cálculo. Lo mismo que estás poniendo acá. O sea, acá estás poniendo mal, porque acá no estás poniendo... Para. Acá no estás poniendo los valores de velocidad, pues son muy bajos estos valores. A ver, anda para arriba. Quiero comparar con el método gráfico. Sí, tiene mucha diferencia.
Por 21, 25, 26. ¿Por qué queda 26? A ver, anda el cálculo, anda el valor de B sub I. Azul, quiero ver el valor de azul. ¿Cómo que es la? ¿Acá? A ver. No, Sí, no tengo los cálculos vistos acá. este valor está mal, este valor, ¿no? ¿El de A sub I? Sí. A ver, ¿dónde tenés el cálculo? Lo tengo acá en una hoja. A ver. A ver, me espera. A sub I usted había dicho que era el mismo para el método gráfico y el método analítico. Sí, pero ¿qué valor tiene? ¿Cuánto es tu ángulo del seno, el ángulo? ¿Cuánto es de alfa? ¿Cuánto es? Le digo. Alfa es de 7 grados y 54 minutos. Me faltarían los segundos. Este te da 0,13 por 980. 134 te da. La velocidad, Sí, el la A sub I, aceleración. Este A sub I te da 134,69. Está mal, todo esto está mal. ok, tengo que corregir todos los cálculos. Después fíjate qué valor te da. Ahí sí es más coherente, ¿eh? 126, el FN y el A sub I. Este valor de A sub I es el mismo para el analítico, ¿no? Sí. También, por eso me doy cuenta que cometés el error ahí. Y el ángulo acá para el método analítico lo tengo que calcular con alguna ecuación, o es el mismo que para el método gráfico. No, tenés que calcular con la ecuación. En la apunte estaba la ecuación. Ok. Y me faltarían estos tres, los gráficos y la conclusión. Bueno, está. Fíjate todo lo que te falta y hay que corregir. ¿Estamos? Sí. Bueno. Tenemos el vector, trazas una paralela al vector tangente. Y de esa manera construir tu gráfica de acciones y tu triángulo de velocidad. ¿Entendiste ya? Dejar de compartir, Mayra. Bueno, estamos. ¿Quién más necesita sacarse dudas? ¿Quién más? Falsardi, Leila, Rocío, Ibar. Falsardi, Rocío. ¿Quién más tiene dudas, chicos? ¿Alguna duda? ¿Más? Tomás, Nicolás, Solís, Saucedo, Malena. Yo por mi parte no, profe, ya me saqué las dudas cuando iban corrigiendo a los demás compañeros. Bueno. Malena. Yo tampoco tengo dudas, profe, la verdad que... Igual después voy a fijarme a leer muy bien el PDF. Bueno, lean bien el PDF. El PDF es indicativo, chicos, es indicativo para que ustedes tengan, para que ustedes se armen. Hablamos mucho de cinemática, hablamos de muchas cosas, pero son pautas, ¿no? Ustedes tienen que tratar de leer el PDF, investigar el tema. Acuérdense, ustedes tienen que investigar el tema. Acuérdense lo que le dije siempre el primer día. Yo no voy a dar más clases magistrales como daba años anteriores, donde explicaba, me llevaba 2 horas desarrollar cada tema. No. Ustedes son los que van a tener que investigar el tema
y en función de eso sáquense las dudas conmigo para ir gestionando su propio conocimiento de cada unidad que estamos viendo. ¿Estamos? Yo de ahí le voy a puntualizar qué es lo más importante. Como por ejemplo acá, estamos estudiando qué. Finalmente, ¿qué es lo que vamos a estudiar de esta curva? La independencia que me va a generar la independencia de los movimientos, que yo puedo analizar por un lado un movimiento y por otro movimiento. Eso es lo que voy a analizar. La independencia de los movimientos, tanto en un eje como en otro eje. Pero para analizar esa independencia de los movimientos, primero que tengo que ponerle pautas. ¿Cuáles son esas pautas? Que voy a trabajar en un sistema de ejes coordenados ortogonales, no va a ser polar, es ortogonal, donde voy a trabajar con el eje de las abscisas, voy a trabajar con el eje de las ordenadas, en el eje de las abscisas voy a trabajar con velocidades constantes, en el eje de las ordenadas voy a trabajar con aceleraciones constantes, lo que me va a representar que yo voy a estar trabajando con las ecuaciones paramétricas. Las ecuaciones paramétricas me definen fundamentalmente que la velocidad es constante y que la aceleración es constante. Esa es la construcción de los conocimientos que yo le digo a ustedes. Eso es como ustedes tienen que construir su conocimiento. ¿Estamos? Leila, Pansardi, ¿estás ahí o no estás ahí? Me parece que puso ahí y se fue. Bien. ¿Alguna otra pregunta, chicos? ¿Alguna consulta? Yo leí todo, profe, pero la ¿Alguna única parte que consulta? me queda para hacer es la analítica. ¿Será que puedo preguntar después si me queda alguna duda así del grupo? Sí, preguntar. Sobre todo la parte de la gráfica final, donde van a hacer la corroboración de la hipótesis. Ustedes hacen toda una serie, construyen una serie de elementos que le va a ayudar a definir la hipótesis, que es la construcción final de I en función de I en función de T, I en función de T cuadrado, y B sub I en función de B sub I, la velocidad del eje Y en función de T. Y eso es que nos estamos analizando el radio de curvatura. ¿Qué es el radio de curvatura? ¿Qué representa el radio de curvatura en esta ecuación? Hay un montón de cosas que ustedes tienen para escribir y leer, y sin embargo tratan de resolverlo simplemente metodológicamente lo que es el procedimiento matemático. No, chicos. Denle fundamento, estudien los fundamentos, lean las introducciones que ustedes puedan determinar para escribir, darse la pauta del informe que están por hacer. Bien, ¿alguna más? ¿Alguien más quiere preguntar algo? Yo no con respecto al trabajo, profe, pero quería saber si usted, el primer trabajo, por ejemplo, yo no lo tengo corregido. ¿Cómo sé Estoy corrigiendo, Mayra. Ayer terminé de corregir los parciales y hoy, mañana, que es feriado, voy a corregir los ejercicios de la primera actividad experimental. ¿Está? Sí, yo Y le voy consultaba a más que subir- nada porque decía que había que tener todos los laboratorios aprobados para poder aprobar la materia, Sí. digamos. Sí. Yo voy a mirar, de acuerdo a cómo está, el campus te posibilita de realimentar con el alumno si tiene que hacer algunas modificaciones. Si las modificaciones son muy garrafales, Mayra, yo le voy a pedir que me reenvíen de vuelta el trabajo cuando yo habilite la prueba. Yo voy a habilitar de vuelta cuando tengan que cargar de vuelta el trabajo. ¿Está? Bueno, profe. Yo voy a habilitar para una determinada fecha, yo voy a habilitar. Igual que aquellos que no entregaban el trabajo, que me lo mandaron por mi correo, no lo anduvo porque tuvieron problemas, también lo voy a habilitar. Hay una semana que te voy a habilitar eso. ¿Está? Pero el trabajo sí, yo lo voy a
corregir esta semana. Esta semana ustedes van a tener cerrado eso. Y la semana que viene vamos a entrar con cinemática y con dinámica. Bien, ¿alguna pregunta más? ¿Alguna pregunta? Yo no, profe, pero lo único que sí que, o sea, tomé apunte de todas las correcciones de que usted hacía, me di cuenta que mi plano es bastante grande. Estoy hablando de dimensiones de 42,7 centímetros de ancho y de 21,0 centímetros de alto. Las dimensiones para que sea un buen trabajo es esto. Es dos veces, es 2 a 4. ¿Está? Tienen que esperarle, te digo bien, más o menos de cuánto estamos hablando. Estamos hablando de 20, 40, ¿cuánto? 42. ¿Cuánto dijiste que tenía de largo? 42,7. 42,7 centímetros. Está bien. ¿Qué es este? Son estas dimensiones. Está bien. Y esta, en la I, ¿cuánto tenés? 21,0. Sí, bueno, sí es lo que, bueno, sí, 21, bueno. En este caso yo tengo un poquito más porque estoy usando un tamaño oficio, digamos. ¿Está? Vos estás usando estás usando una 4. Claro, sí, estoy usando El 4. A4 tiene, el A4 tiene 21, 29 tiene. ¿Cuánto decís que tiene de largo? De largo son ¿Cuánto tiene de 42,7 largo? y de alto son 21 centímetros. Ese de ancho, ese de ancho. ¿Cuánto? El alto son 21 ¿22? centímetros. Me parece muy chico, ¿eh? 21 vos estás considerando, 21 estás considerando acostado, no estás considerando así la hoja. Claro, sí, 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 sí. No, la hoja tiene que ser así, parada, y otro lado acá. Ok, entonces eso tengo que Estamos corregir. así como esta. Así, una y otra. ¿Está? Porque si no, no te va a dar para hacer las gráficas. No te va a dar para Sí. calcular por lo menos 5 puntos, 4 a 5 puntos. Yo le di más o menos, fíjense en el PDF, yo en el PDF le puse las dimensiones, están puestas las dimensiones. No traten de cambiar las dimensiones que le doy, porque después no le va a resultar el gráfico. Y tiene que haber una proporcionalidad en el gráfico que están analizando. Bueno, ¿qué otra más? Chicos, ¿otra consulta más? Por ser feriado para Profe, no hay ustedes. ningún problema. Yo usé una hoja cuadriculada más grande que conseguí en una tienda sin necesidad de tener que estar uniendo dos hojas cuadriculadas, 4. Está bien, me parece bien que es la que yo le pedí. Yo pedí la cuadriculada de los cuadernillos Sí, que lo que hay, es como la hoja oficio, cuadriculada de el oficio. cuadernillo. Lo abrí y te queda una grandota, sí, es esto, sí. Sí, esta es la que pedí. Esta es exactamente la que pedí, esta. ¿No? Es Sí, esta, sí, es. es esta. Está bien. Bueno, sí, no hay ningún problema.